Hoy tenemos ya 28 días, los 28 que lleva el mes de junio, desde que empezamos con este nuevo esquema que le hemos denominado nueva normalidad. Y recordar que le llamamos nueva normalidad porque en la medida en que todavía existe una epidemia activa en México, pero también existe una epidemia muy activa en todo el mundo y que existe una predicción o apreciación de que este virus, el virus SARS-CoV-2, va a estar en el mundo por mucho tiempo. No se puede precisar exactamente cuánto, pero algunas consideraciones comparado con epidemias anteriores semejantes a esta de COVID ilustran que las enfermedades emergentes por nuevos virus, una vez que se establecen en la especie humana como una primera epidemia, pueden permanecer durante varios años con regresos, con recaídas, con rebrotes, y esto es algo que tenemos que asimilar. Es una realidad de la que no podemos escapar. ¿Qué más quisiéramos que no tuviéramos esta epidemia, ni ahorita, ni después? Pero esta es la realidad. Durante muchos meses y posiblemente años vamos a estar teniendo el riesgo de que este virus, desde cualquier parte del mundo, retorne a nuestro país o que en nuestro propio país permanezca en una circulación lenta, pero que después pueda repuntar. Y uno de los elementos importantes de atender o de estar preparados es que podría repuntar en el otoño y el invierno, esto es, del mes de octubre en adelante y hasta marzo, que es la temporada de cada año en la que se presenta el virus influenza, en la que prolifera la enfermedad influenza causada por el virus influenza. Siendo COVID una enfermedad parecida a influenza, es una enfermedad que causa enfermedad respiratoria leve en la gran mayoría de las personas, pero también puede causar neumonía y puede causar la muerte. Ayer comentábamos que lamentablemente una cantidad importante de personas mueren en México y en el mundo entero todos los años a consecuencia de la influenza. Con el dato estadístico más reciente, que es el de 2018, hace tan solo 2 años, es el más reciente, próximamente estará el de 2019, sabemos que en México en 2018 murieron 28,000 personas por influenza o neumonía. 28,000 personas. Es la 8ª causa de muerte general en México, la 8ª, influenza, neumonía. Y generalmente se agrupan como una sola categoría, influenza-neumonía, porque la enorme cantidad de muertes relacionadas con neumonía, como lo hemos mostrado en otras ocasiones, no quedan documentadas con una causa específica. No se identifica cuál es el microbio, el microorganismo, virus o bacteria que causó la neumonía y por consiguiente la muerte. En la enorme mayoría, quiere decir más del 97%, como lo he mostrado aquí anteriormente. Entonces, no es de extrañar que en un momento dado, COVID, esta epidemia que empezó en México en febrero, el 28 de febrero, y que hemos estimado que podría durar hasta octubre, por eso dijimos desde febrero, lo seguiremos diciendo, preparémonos para una epidemia larga. Esta es la primera temporada o ciclo de transmisión desde que entró a México el 28 de febrero y posiblemente terminará en octubre. Pero en octubre viene la temporada anual de influenza y existen predicciones de que podría retornar al hemisferio norte COVID, el virus SARS-CoV-2, causante de COVID, y causar, desde luego, casos de neumonía, hospitalizaciones por neumonía y, muy desafortunadamente, también muertes por neumonía. 28 días desde este nuevo periodo de la nueva normalidad, y por eso le hemos llamado nueva normalidad, porque no podemos o no debemos regresar a lo de siempre. No podemos regresar, por ejemplo, a estar en demasiada cercanía física unos con otros, porque todavía ese es el elemento principal de riesgo de que existan los contagios. Y debemos mantener la sana distancia, mantenernos a 2 metros de otras personas en todo momento, particularmente respecto a nuestra cara. No podemos acercar la cara a 2 metros de la cara de otra persona.
Cuando no sea indispensable, no salgamos. Cuando debamos hacerlo, tengamos estas precauciones: mantener la sana distancia, lavarnos continuamente las manos con agua y jabón 10, 12, 15, 20 veces al día. ¿Parece exagerado? Así es. 10, 12, 15, 20 veces al día, en todo momento. Si no hay agua y jabón, usemos alcohol gel. No es lo preferente, es mejor agua y jabón, pero si no hay agua y jabón, usemos alcohol gel. El cubrebocas es útil como un elemento auxiliar cuando estamos en un espacio cerrado en el que es demasiado pequeño, como el transporte público, y no podemos conservar la sana distancia. En la medida en que lo usen las personas que pudieran estar contagiadas, infectadas, enfermas de COVID y pudieran transmitir el virus, va a proteger que no lo propaguen. No es una barrera efectiva para la persona susceptible, asintomática, que quiere protegerse. No lo es, desafortunadamente no lo es, pero sí puede ser importante para que la persona infectada, aún durante el periodo en que puede no saber que está infectada, porque está asintomática, podría transmitir el virus SARS-CoV-2. Vamos a iniciar con el informe técnico. Quería recordarles esta noción que hemos recordado muchas veces. Este es el semáforo que se evaluó durante la semana que está terminando hoy, domingo 28, y empieza a surtir efecto del 29 de junio al 5 de julio, es decir, desde mañana lunes y hasta el próximo domingo. Esta es la distribución, las entidades federativas que están en el color naranja y las entidades federativas que están en el color rojo. Ninguna está en color amarillo y mucho menos en color verde. Las actividades, lo vamos a recordar una y otra vez, que se recomienda no tener abiertas, son algunas en forma absoluta y otras en una forma parcial. Vámonos rápidamente con ellas. Hoteles y la actividad turística en general, con una ocupación de 25% si se está en semáforo rojo, hasta 50% si se está en semáforo naranja. Esto se refiere al aforo, cada lugar no puede rebasar el 50%. No se refiere a que la mitad de los restaurantes o los hoteles estén abiertos y saturados, completos, llenos. No, se refiere a que el espacio de cada hotel no esté más que con 50% de su aforo, de su espacio, su disponibilidad. ¿Cuál es el propósito? En esa y todas las medidas, mantener la sana distancia, que estemos lejanos físicamente unos de otros. Se ha recomendado que en materia de restaurantes y cafeterías se preserve el servicio a la habitación si se trata de un restaurante o un hotel, o si es un restaurante por sí mismo de cualquier tamaño, una fonda, un restaurante mediano, un centro de banquetes, que solamente tenga el servicio a domicilio o la entrega a domicilio, y en semáforo naranja se puede abrir ya a 50%. En algunas entidades federativas han hecho una progresión más escalonada, lo cual se agradece, se aprecia, y esto ha permitido que se empiece más progresiva o paulatinamente la apertura, por ejemplo, con aforos del 30%. Nos parece correcta esa medida. Los barberías, peluquerías, estilistas y demás, se recomienda que este tipo de servicios que se pueden dar a domicilio, se den a domicilio en semáforo rojo, se pueden abrir igual 50% cuando se está en semáforo naranja. Parques y áreas comunes, áreas generales, el espacio público en general. Hemos dicho desde hace varias semanas, desde que inició junio, que es saludable ya empezar a tener esparcimiento, apertura, pero es la misma noción, recuerdo, en cada uno de los aspectos. Si abrimos un parque, no es para que haya una fiesta en el parque, no es para que haya más de 50 personas reunidas unas con otras físicamente en cercanía. Es posiblemente para que las personas vayan a andar en bicicleta,
las y los corredores vayan a correr al parque, el que quiere sentarse en una banca se sienta en una banca para ya tener actividades al aire libre, pero si mantenemos esta conciencia de evitar que estemos próximos unos con otros, el parque puede ser también un lugar seguro, que favorece el esparcimiento, favorece desde luego la sanidad también emocional y mental. En semáforo naranja podrán estar con 50% de su ocupación general y esto le toca a cada gobierno estatal, en colaboración con los gobiernos municipales, el encontrar las distintas fórmulas para reducir la presencia de personas en los parques. Hay muchas alternativas, puede ser turnando horarios, puede ser teniendo un mecanismo de persuasión amigable, amable a la ciudadanía para que no se congreguen, para que no saturen esos espacios públicos. En los centros de provisión de alimentos, mercados, tianguis, supermercados, hemos recomendado, esto es una actividad esencial, permaneció abierta durante toda la Jornada Nacional de Sana Distancia y por supuesto que sigue abierta ahora, que no pase el aforo de 50% de las personas de acuerdo con el aforo legal. En semáforo naranja puede pasar a 75% y es recomendable que solo una persona por familia pase a un tiempo para que exista equidad en el acceso de todos los clientes. Y recordamos aquí, estamos persuadidos de que existen disposiciones un poco tajantes por parte de algunos supermercados o cadenas de supermercados en donde no han logrado tener la flexibilidad de que si hay una persona, una mamá, por ejemplo, que es soltera y tiene a su hija o a su hijo, que le permitan entrar al supermercado. No pasa absolutamente nada, se lo han tomado como si fuera un tema de no pueden entrar los niños, no hay ninguna razón para excluir a los niños. Y lo mismo personas que viven con discapacidad, con alguna discapacidad y requieren asistencia, naturalmente pueden requerir la asistencia de otra persona y por lo tanto requerirse que dos personas del mismo grupo familiar o de amistad estén en el espacio. Juegos de deportes profesionales, ya lo explicaba el doctor Ricardo Cortés, quien le ha dado un seguimiento estrecho a esto, no se pueden tener por el momento con público. Esto significaría una cantidad muy grande de personas en cercanía muy estrecha. Esa sí es una zona de muy alto riesgo de una gran cantidad de contagios. Pueden, sin embargo, abrir, y ya lo empezaron a hacer, a puertas cerradas, La siguiente. Gimnasios, hemos recomendado que permanezcan cerrados, gimnasios, centros de masaje, spas y otros sitios, por las características de uso de estos establecimientos. Es una proximidad estrecha, es también un sitio donde por la naturaleza de la actividad física se tiene una mecánica de la respiración acelerada y entonces eso puede hacer más eficiente la propagación. Y generalmente son espacios cerrados. Entonces son esos tres criterios, más el contagio que podría ocurrir, aunque no es tan eficiente, a través de las superficies inertes que pueden ser también medios de contacto. En semáforo naranja pasarían al 50%. Cines cerrados, cines y teatros cerrados. En semáforo rojo se permite una apertura al 25% de sus existencias, de sus localidades, en semáforo naranja. Y esto también hay que hacerlo de una manera ordenada, creativa. Si todos los 25% están en un mismo sitio, en filas contiguas, no se cumple el propósito. Entonces hay que separarlos desde el inicio. En centros comerciales, lo mismo, si las áreas comunes permanecen cerradas, ayuda mucho, se pueden abrir al 25% en semáforo naranja y varias entidades federativas han hecho un esfuerzo muy claro por mantener cerradas las áreas comunes para poder permitir que los comercios mismos abran. Esto lo está haciendo Sinaloa y otros estados. Entonces, buen modelo. Iglesias, templos, mezquitas, sinagogas, centros de culto, cerrados también en semáforo rojo, 25% en semáforo naranja, y lo mismo, dispersas las personas para que no se aproximen unos con otros. Finalmente, espectáculos masivos, cerrados,
y bares y otros sitios de esparcimiento, centros de baile, centros nocturnos cerrados. La siguiente, por favor. Vámonos a los números. Los números globales, tenemos que 9.843.000 personas desde que inició la epidemia han tenido COVID y este ha quedado registrado. Recuerden que este es el corte desfasado, es posible que en este momento ya hayamos pasado de 10 millones a nivel mundial. 22% de ellos, que son 2.150.000, lo han tenido en los últimos 14 días y esa es la parte activa de la epidemia. La tasa de letalidad global es 5% y vemos que Europa ya está en el tercer lugar y los que están en el segundo y tercero, segundo está en el cuarto, segundo y tercero son Asia suroriental y Mediterráneo oriental. América, el primero, con un porcentaje de participación que ha permanecido gruesamente constante, incluso con un poco de incremento. Cuidado con África, desafortunadamente el continente africano tiene importantísimas carencias que la hacen muy vulnerable a una afección muy importante por la epidemia de COVID. La siguiente. En México la epidemia empezó el 28 de febrero, lo sabemos, lo hemos dicho, y hasta el 28 de junio, 4 meses después, tenemos 216.852 personas que han sido detectadas, confirmadas por laboratorio y notificadas. 25.558 de ellas son de los últimos 14 días, están activas, el resto, como hemos mostrado, la gran mayoría se ha recuperado. Muy lamentablemente, 26.648 personas han perdido la vida por COVID y se han estudiado más de 556.000 personas. Este 500.000 de personas en su momento fueron identificadas como casos sospechosos y fueron o descartadas, como ocurrió en un poco más de 250.000 de personas, o confirmadas. La siguiente. Cuando lo vemos por entidad federativa, 170 personas por cada 100.000 habitantes en México han tenido COVID desde que empezó la epidemia, y estas dos entidades federativas, Ciudad de México y el Estado de México, la zona conurbada en el Valle, representan prácticamente la mitad de la epidemia. Así ha ocurrido desde el inicio. Le siguen Tabasco, Puebla, Veracruz y Baja California. La siguiente. Aquí lo que vemos es los casos de los últimos 15 días, las personas que en los últimos 14 días en concreto han estado afectadas por el COVID, 25.558, más casi 40.000 que están en estado de sospechosos y que se confirman, pasan a la confirmación o llegan nuevos casos. Y vemos aquí por entidad federativa, Ciudad de México, México, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Tamaulipas. Noten ustedes que cuando vemos los casos de los últimos 14 días, sí ha existido una variación importante en los primeros lugares de ocurrencia, excepto la Ciudad de México, que por su tamaño se ha mantenido siempre como la primera, a veces la segunda. Y el resto es algunas entidades conforme se encuentran más activas. En algún momento tuvimos a Baja California, lo recordarán, en el tercer lugar, después de la zona metropolitana. Vean dónde está Baja California hoy. También llegamos a tener Quintana Roo en el tercer o cuarto lugar. Vean dónde está Quintana Roo en este momento. Guerrero estuvo entre los primeros 7 lugares. Vean dónde está Guerrero en este momento. Entonces, esto ha ido variando. Ahorita vamos a entrar a detalles sobre este proceso de retardo o reducción de la velocidad de crecimiento de la epidemia, y es precisamente porque en algunas entidades federativas la epidemia está ya francamente desapareciendo o está en una reducción acelerada en el número diario de los casos que se registran y se presentan. La siguiente. Las lamentables defunciones, 26.648, han seguido la trayectoria de la epidemia. Por momentos hemos tenido reducciones en la velocidad de ocurrencia, como aquí y como acá, pero en general se han mantenido un poco más de 550 el punto máximo. No hemos pasado de 550. Recordar que algunas personas y medios de comunicación estaban confundiéndose con esta idea de cuando presentábamos 1.049, 1.069 casos fatales en un día. No es que hayan ocurrido en un día, es que fueron registradas y pertenecían a la ocurrencia de varios días. No hemos pasado, afortunadamente, aunque todas y cada una de ellas son lamentables, de 550
en el punto más alto. La siguiente. Aquí se ve por entidad federativa, Ciudad de México, México, Baja California, Veracruz han predominado como las de mayor ocurrencia, no perder de vista que son también, en particular las primeras dos, las zonas más pobladas. La siguiente. Y finalmente, antes de ver la ocupación hospitalaria, tenemos esta gráfica que presentamos todos los días, en donde tenemos la ocurrencia de los casos que han sido confirmados por fecha en la que ocurrieron, no por fecha en la que fueron registrados, y tenemos también los casos sospechosos por la fecha en que ocurrieron, no la fecha en que fueron registradas. Y esta parte amarilla es la que todos los días va cambiando de tamaño y empieza a pasar a rojo porque se confirman los casos. Gruesamente el 45% de los casos sospechosos se confirman. La siguiente. Bueno, este es el detalle por entidad federativa que se ha comentado en otras ocasiones. No entraré hoy en detalle de esto. La siguiente. Y vámonos a finalmente la ocupación antes de hablar de este tema del retardo de la epidemia. Esta es la suma general de todas las camas que fueron puestas a disposición para la atención de personas con COVID o las personas que tienen el síndrome compatible con COVID, infección respiratoria aguda grave, podríamos decir, personas que requieren hospitalizarse porque son suficientemente graves sus síntomas como para necesitar hospitalización. En total son 8.815 en las que son con ventilador, esto es lo análogo a la terapia intensiva, y 26.053 en hospitalización general. Todas estas camas no existían a disposición. ¿Por qué están hoy ahí? Porque llevamos meses trabajando en la reconversión hospitalaria. Esto lo hemos continuado desde que empezamos en la segunda quincena de marzo. Recordar que el Sistema Nacional de Salud de México tenía una enorme escasez de capacidad, servicios no solamente físicos como las camas y los equipos, sino personal. Recordar que hemos contratado a más de 45,000 personas profesionales de la salud que no estaban contratadas, de un déficit que el país tiene por muchos años, por 30 años, de cerca de 240,000 personas. Para el propósito de atender a todas y cada una de las personas que lo necesitan, durante la epidemia de COVID hemos tenido que contratar 45,000 profesionales de la salud y hemos tenido que expandir la capacidad hospitalaria. Esa capacidad hospitalaria se encuentra en este momento ocupada al 43% en camas generales y al 39% en camas con ventilador. Y hoy tenemos casi 900, tenemos 899 hospitales COVID. Empezamos el 24 de abril con 645. Hoy tenemos casi 900. La siguiente. Aquí se ven los detalles, por si hay interés en ver por entidad federativa. Por supuesto, toda esta información es pública, nos interesa que todo sea público. Esto lo ponemos, esta presentación completa está a su disposición, quien quiera revisarla a detalle y analizarla. Ahí se ve el porcentaje nacional en la columna de la derecha, y aquí por entidad federativa, noten ustedes que la Ciudad de México y el Estado de México hace 10 días estaban al 80% de ocupación, hoy están al 61% de ocupación. ¿Cuál es la razón? Están ingresando menos personas de las que egresan y la letalidad se ha mantenido estable, lo que quiere decir que egresan a su casa, a recuperarse, algunos por un periodo largo, otros por un periodo no tan largo. La siguiente. Hoy tenemos en camas con ventilador, en Baja California la máxima ocupación 63%, seguida del Estado de México con 60%, Sonora con 56%, Nuevo León con 55%, y vean la Ciudad de México, que era la primera, hoy está en esta quinta posición con una ocupación del 54%. La siguiente. La última diapositiva de esta serie de rutina muestra cómo empezamos. Esto dice 24 de abril, 645 hospitales, y hoy estamos con el corte de ayer, 27 de junio, 899 hospitales COVID por la reconversión hospitalaria. Quédate en casa.